Cordial saludo, compañeros del programa de Ciencias de la Información y Documentación, Bibliotecología Archivística. Mi nombre es María Fernanda Pérez, soy estudiante de séptimo semestre del programa de Ciencias de la Información. El día de hoy estamos en la asignatura Ética, liderada por la profesora Maura Alejandra Maecha Mateus. La asignatura tiene la unidad 2 que corresponde a teorías morales. La teoría que he seleccionado para socializar el día de hoy corresponde a relatividad cultural, porque considero muy importante que en este medio en el cual la globalización, las comunicaciones, el Internet nos ha permitido reconocer una cultura diferente a la nuestra. Es decir, que no podemos juzgar ni determinar que esa otra cultura que difiere a la nuestra es buena o mala. Asimismo, alrededor de la exposición van a encontrar diferentes puntos de vista, autores y una conclusión con relación a este tema. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, la contextualización. El relativismo cultural es asociado a lo que conocemos como tolerancia, pluralismo y aceptación, dado que los límites de nuestra cultura se han ampliado por la globalización y por el acercamiento de otros pueblos y otras sociedades. Asimismo, los sistemas morales y éticos varían de una cultura a otra, pero todos ellos son igualmente válidos. Quiere decir que una persona define desde su propia perspectiva cultural si está bueno, malo, correcto o incorrecto. Asimismo, se evalúan los desacuerdos y la posición de bien y mal. La perspectiva histórica, psicológica y política permite entender que hay acciones consideradas tanto buenas como malas, pero es deber de la cultura propender bienestar y mejores condiciones para todos y cada uno de sus habitantes. Asimismo, el relativismo cultural es una corriente antropológica del siglo XX. Asimismo, se alimenta con otros pensamientos y otras aportaciones importantes. En conclusión, se puede decir que no se debe juzgar la moralidad de otras culturas y se debe hacer un apoyo incondicional y con todos los sentimientos de tolerancia frente a las diferencias. Bueno, en este aspecto de ideas generales de la teoría vamos a definir los puntos que hacen parte del articulado del documento. El primero de ellos, cómo diferentes culturas tienen códigos morales diferentes. Quiere decir que cada cultura, acorde a su tradición, creencias y cosmovisión, tienen unos códigos morales diferentes, que pueden ser acertados y prudentes en cada una de sus sociedades. El ejemplo de la lectura nos menciona que los griegos incineran o creman a sus seres queridos una vez estos hayan fallecido, pero los calacios, una tribu de la India, prefieren comerse a sus muertos como una representación de que esa persona tan querida, ese familiar, va a ser parte de su humanidad. El siguiente aspecto es el relativismo cultural. Quiere decir que la tradición marca un punto de partida muy importante. Dice que lo que los antepasados hicieron se vuelve una costumbre y por ende una cultura sin verificación, pero con la suficiente autoridad para que las sociedades tengan estos códigos morales diferentes que determinan cuál es lo más correcto o incorrecto de una actuación. No es una verdad universal, pero no se puede juzgar y se debe respetar. El siguiente aspecto es el argumento de las diferencias culturales. Quiere decir que no hay una verdad objetiva. Lo bueno para una sociedad puede ser malo para otra, pero es allí donde se debe profundizar en las opiniones y conclusiones diferentes de cada uno de estos grupos poblacionales. El siguiente aspecto a tratar corresponde a las consecuencias de tomar en serio el relativismo cultural. Quiere decir que las costumbres o actos no se pueden decir si son moralmente incorrectos o correctos. Deben ser basados en el criterio de nuestra propia sociedad. La sociedad como tal debe tomar las consecuencias de que si esa actividad va en pro o en contra del desarrollo y el bienestar de sus integrantes. Asimismo, ¿por qué hay menos desacuerdos del que parece? Resulta que las creencias y las diferentes religiones alrededor del mundo permiten que una sociedad tenga valores diferentes. A pesar que una familia esquimar tome decisiones sobre la crianza de sus hijos, el infanticidio, todas estas medidas son necesarias por el criterio de la supervivencia y proveer recursos de subsistencia.
Otro aspecto de cómo todas las culturas tienen algunos valores en común quiere decir que los valores no son una verdad absoluta, pero permiten que una comunicación sea asertiva si el valor de la verdad está en ella. Es decir, que una sociedad se puede desarrollar oportunamente si se toma con la verdad, la sinceridad en todos los juicios que se va a tomar en ella. Otro aspecto es juzgar de indeseable una práctica cultural. Al interferir con las prácticas y costumbres sociales como la excisión de niñas en muchos países causa problemas de salud reproductiva, sexual, psicológica y compromete la vida misma de la niña. Es decir, que a pesar de que esta práctica permita, por ejemplo, en unas culturas pensar que la mujer va a causar menos infidelidad y va a unirse más en su matrimonio y en su hogar, quiere decir que esta práctica es indeseable porque le causa un perjuicio a la salud y al bienestar, tanto físico como psicológico de esa persona. Por último, ¿qué se aprende del relativismo cultural? Primero que todo, que es un criterio racional absoluto que no se debe tomar así. Es decir, no se puede presentar el rechazo, el desprecio, sino que se debe generar cierta aceptación. Muchas prácticas son productos de resultados culturales, mantienen una actitud abierta y reflejan también los prejuicios de nuestra sociedad. Es decir, que si juzgamos, despreciamos lo que es correcto, en el fondo y en la práctica tienen unas funciones nobles que trabajan en pro de unos resultados como tal. A continuación, voy a explicar sobre los autores más representativos de la teoría. El primero de ellos es Heródoto, que nos lo mencionan en la literatura y corresponde a su aporte sobre la descripción de las tradiciones y costumbres de los pueblos que ha visitado desde una perspectiva comparativa. Platón, en su obra Tecteto, descubre la polémica de todas las cosas, de cómo el hombre se involucra en diferentes aspectos de su vida y de su sociedad. Protágoras considera que cada individuo cree lo que es realmente para él. Es decir, que estamos tomando la cosmovisión, estamos tomando todo ese andamiaje de la persona, desde su cultura, desde su tradición, sus conocimientos, cómo ve y percibe la vida. Montesquieu ilustra en su obra Cartas persas y Voltaire en sus cuentos también esta perspectiva diferente sobre las tradiciones y las culturas en el mundo. Y por último, el máximo representante Frank Boas, que es un antropólogo que redefinió la antropología y el concepto de cultura, donde debe ser estudiado e interpretado desde sus propias creencias. Y aquí dejo una frase de él que, en otras palabras, estamos interesados en las características anatómicas y mentales del hombre que vive bajo el mismo entorno biológico, geográfico y social, según lo determinó por su propio pasado. Quiere decir que la tradición, la cultura, moldea a las personas y a las sociedades que permiten que en este mismo entorno geográfico, social, ambiental, político se desarrolle. Existen unos ejemplos de la vida cotidiana donde se percibe claramente el relativismo cultural. Ejemplos de ellos son los desayunos y el sistema de alimentación, que es muy diferente de un país a otro país, porque se deriva de los alimentos de la temporada, los climas, las costumbres de cada grupo poblacional. Asimismo, quiero hacer alusión que en la actualidad estamos viendo consecuencias muy fuertes sobre el consumo de animales silvestres, salvajes y en peligro de extinción, que fomentado por un comercio ilegal previene una situación a escala internacional, que ahora con el tema del coronavirus podemos ver que la zoonosis afecta nuestra salud y nuestra integridad. Otros ejemplos, como la desnudez, en muchos países se adopta una connotación totalmente diferente. En unos puede ser más artística, acorde a unas costumbres, a unos modelos y unos patrones, al clima y unas tendencias de moda. Pero para otros países, sobre todo los musulmanes, el código de vestimenta depende de la interpretación del libro sagrado, el Corán.
y asimismo para las mujeres que lo portan es un símbolo de protección ante la mirada de los hombres. Es decir, que el no llevar sus prendas quiere decir que no están ajustándose a un protocolo de preservar la modestia, la fe y las buenas costumbres, asimismo su religión. Hay diferentes velos islámicos como el burka, el niqab, el hijab y el chador. Cada una de estas vestimentas significa una mirada diferente para cada una de las culturas islámicas. Otro aspecto a tratar es la poligamia y las relaciones de pareja. Mientras en muchas regiones del mundo las relaciones de múltiples esposas es un acto muy común, en otros países legalmente es imposible y también acarrea problemas legales, sanciones, pena y cárcel. Es decir, que hay unos países islámicos como de otras culturas que permiten que una persona con alto poder pueda tener una familia numerosa conformada por varios hijos y esposas al mismo tiempo. Mientras en otras culturas monoteístas y monogámicas, más que todo ligadas a la cultura del credo, la religión, piensan que solamente una pareja conforma un círculo de familia sano y equilibrado para la sociedad. Para concluir el tema del relativismo cultural, cada cultura es digna de respeto. Es una completa injusticia por parte de cada uno de nosotros juzgarla acorde a los criterios propios de nuestra cultura. La valoración de otra cultura debe hacerse con mucho respeto, porque si bien podemos estar en contra o a favor de ella, hace parte de la creencia, la tradición y la forma en cómo esa sociedad se ha articulado durante los años para generar un bienestar común. El segundo aspecto es el diálogo intercultural que nos permite abrir la mentalidad para comprender a otra cultura como si fuera una cultura propia. Esto se da más que todo por la globalización en la cual nosotros podemos interactuar con diferentes sociedades, países y asimismo adoptar, asimilar, entender diferentes aspectos como vimos en los ejemplos, la alimentación, el vestuario y otros códigos. Asimismo, no existe juicio de validez universal sobre el bien, el mal, la bondad y la maldad. Es decir, que las acciones personales o grupos humanos deben estar delineadas en una sociedad que permita definir cuáles son los aspectos buenos y malos y cómo debemos actuar para generar un correcto equilibrio social. Asimismo, cada cultura, acorde a su tradición, asimismo, cultura y consenso determina qué es lo bueno y lo malo que va a generar un bienestar para todos. En este sentido, toda cultura tiene una legitimidad, es decir, es como una ley, una norma que debe ser respetada y valorada. Y por último, las manifestaciones culturales deben estar en completa armonía con la naturaleza humana, que facilite la perfección del ser humano y no lo entorpezcan. Muchas gracias.